Con cordial saludo, compañeros y tutor. Este es el componente práctico para la materia control analógico del grupo 11, desarrollado por los compañeros integrantes que son Carlos Arturo Rodríguez, Cristian Camilo Álvarez, Néstor Giovanni Saldarriaga, Don Alexander Ruiz y Jorge Eduardo Rivera, quien les habla. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema tenemos tres ítems a desarrollar. El primero es diseñar un compensador GCS en adelanto para los polos dominantes en lazo cerrado y se localicen en S igual a menos 2 y más o menos 2 raíz de 3. El siguiente punto es comprobar el diseño usando MATLAB o SILAB a través del lugar geométrico de la raíz. El sistema compensado, demostrando los polos deseados que se encuentren en él, y demostrar igualmente que cumplen con la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento deseado. El punto C es simular las respuestas del sistema compensando ante entrada de escalón unitario y determinar los parámetros del estado transitorio de dicha respuesta. Selección del tipo de compensador y la justificación. Tenemos este diagrama, que es el que nos plantea el ejercicio. Tenemos GCS y 5S y una retroalimentación de 1 sobre 0.5S más 1. En la parte de abajo tenemos el diagrama de localización de los polos deseados, menos 2, y el otro polo que es J2 por raíz de 3. Entonces existen unas gráficas como el diagrama de bloques. Entonces tenemos un diagrama de bloques que se asemeja, o sea que representa el ejercicio que tenemos que desarrollar. Entonces tenemos una entrada RS, un GS, una salida CS y un HS. El GS sería el valor que tenemos y el HS sería el otro valor, que es 1 sobre 0.5S más 1. Entonces el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado sin compensar, la función de transferencia en lazo abierto es BS sobre ES y todo eso es igual a GS por HS. O sea, la parte de ES que hacia la salida y la parte de BS que es la retroalimentación. Pues con esto tenemos la ecuación que sería GS por HS por 5S y esto nos da una respuesta de 10 sobre S por S más 2. Con esta respuesta sacamos los polos en lazo abierto. Entonces tenemos los polos S1, ¿qué polo es? Igual a 0, y S2 tenemos un polo que es menos 2, como se puede apreciar. Teniendo ya esta parte, pues de este modo, para el diseño del compensador ubicamos el polo deseado en el lugar geométrico de las raíces y se halla la contribución del ángulo que debe suplir el compensador en el polo deseado mediante la siguiente ecuación: sumatoria de ángulos ceros menos ángulos polos, y eso es igual a 2 por K menos 1 multiplicado por 180 grados. Por lo tanto, el polo ubicado en S igual a 0 aporta un ángulo de el ángulo S en el polo igual a 0 es igual a 180 menos la arcotangente del 2 por raíz de 3 sobre 2 igual a, eso nos da 120 grados. El polo ubicado en S igual a menos 2 entrega un ángulo de 90 grados. Y ya con estos valores pues procedemos a hacer el despeje del ángulo de compensación y para obtener el ángulo de contribución, la condición de contribución del ángulo, por decirlo así. Entonces en esta parte reemplazamos los valores, obteniendo así que el ángulo de contribución es igual a 180 grados menos 180 grados más 120 grados más 90 grados, y eso nos da un ángulo de menos 30 grados. El signo menos pues no lo tenemos en cuenta en este momento, porque pues solamente vamos a utilizar como el ángulo compensador de los 30 grados, y porque va a tener la fórmula de GC igual a KC y acá S más SZ, Z son los ceros, sobre S más SP, que serían los polos.
Entonces el 0 en S igual a menos 2, el polo del compensador en adelanto, obtenemos que 2 por raíz de 3 sobre SP menos 2 es igual a la tangente de 90 grados menos 30 grados. Por lo tanto, eso nos da SP igual a 4. Reemplazamos ese valor y obtenemos la función de GC igual a KC de S más 2 sobre S más 4. Obtuvimos el SZ, que es 2, y el SP, que era 4. Entonces el valor de K se determina a partir de la condición de magnitud, dado que la función de transferencia del lazo abierto es KC por GC por HS por S, y eso es igual a menos 2 más o menos 2 por 3 igual a 1. Pues ya teniendo eso, pues por lo tanto hacemos esa operación y obtenemos que pues reemplazamos, ¿no? El objetivo es reemplazar. Tenemos GC por GS por GH. Entonces, GC, ¿qué obtuvimos que era GC? GC obtuvimos que es S más 2 sobre S más 4 por 10 sobre S por S más 2. ¿Que quiénes son esas? Ese es GS por H por S. Y todo eso es igual a S, y eso es igual a 2 más menos, pues, o sea, los polos que nos dieron que tenemos que hallar, y eso nos da igual a 1.6, que es el valor de KC. La función de transferencia del compensador en adelanto diseñado es, ya pues la fórmula ya cambia, entonces ya tenemos GC, que es igual a KC, que es 1.6 multiplicado por S más 2 sobre S más 4. Para comprobar, pues, encontramos información y se puede plantear por un script de MATLAB. Entonces tenemos CLC, que es limpiar todo desde el inicio, clear all, vuelve y limpia, close all, cierra todo. A ese llamamos a la variable S, pues sería sistema, pero le pusimos S. S es igual a TF, entonces ya sabemos que TF es el comando para la transformada. Dentro de la transformada pues metemos S y decimos, poniendo la fórmula, que GC es igual a 1.6 por S más 2 sobre S más 4, y GP es igual a 5 sobre S. GP, ¿quién era? Pues el valor que nos dieron en el diagrama de bloques al inicio. Y H, ¿quién es? 1 sobre 0.5 S, 0.5 por S más 1. Ya le damos un nombre a toda esta opción que multiplicamos. O sea, se podría hacer la multiplicación antes, pero lo hacemos dentro del paréntesis porque es más fácil. Y le damos del comando feedback a una variable que escogimos, que es glcs, y le damos feedback. Entonces el gc por gp sería nuestra función, y el h va a ser nuestra realimentación negativa, obteniendo la siguiente gráfica. Dentro de la gráfica pues se ve la ganancia, que es ganancia 0, pero se ven los polos menos 2 y menos 3.46i, y en la parte inferior también se ve, y tenemos una frecuencia de amortiguación de 0.5, un overshoot de 16.3 y una frecuencia natural no amortiguada de 4. Entonces ahí vimos en la anterior gráfica, vimos el lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. Ya en esta parte pues en la gráfica pues vemos, en la figura se muestra el lugar geométrico de las raíces del compensado, donde se observa que el polo deseado hace parte del lugar geométrico de las raíces del sistema. Pues aquí lo pueden ver, ahí está el polo deseado, para que se compruebe que el ejercicio se hizo de la forma correcta. El punto C nos dice, simule la respuesta del sistema compensado ante entrada de escalón unitario y determine los parámetros del estado transitorio de dicha respuesta y el error en estado estable. Entonces, para eso tenemos la fórmula estándar, ya sabemos, GC es igual a WN al cuadrado sobre
S al cuadrado más 2 por este símbolo, ese es, bueno, digamos los nombres, ¿no? Entonces tenemos frecuencia de amortiguación por n más la frecuencia natural no amortiguada elevada al cuadrado. Ya con estos valores pues procedemos a reemplazar. Decimos que lo reemplazamos con el denominador. En el denominador tenemos s al cuadrado más 4s más 16. Por tanto, entonces decimos que wn al cuadrado, que es la frecuencia natural no amortiguada, es igual a 16. Despejamos, entonces wn es igual a raíz de 16 y eso nos da igual a 4. Por tanto, nuestra frecuencia natural no amortiguada es 4. Y lo verificamos en la gráfica y podemos apreciar que la frecuencia radianes sobre segundos es 4. Seguimos. Ya de esta parte entonces decimos, de acuerdo al denominador, que tenemos 4s, y ese 4s equivale a ¿quién? A 2 por el coeficiente de amortiguación por la frecuencia natural no amortiguada es igual a 4. De tal forma, despejamos el coeficiente de amortiguación. 2 que está multiplicando pasa a dividir, y wn que está multiplicando pasan a dividir, y al pasar a dividir estos dos, pues 2 por 4, 8. Ahí se ve un signo, un signo más, pues un signo de multiplicación. Entonces tenemos 4 sobre 8 es igual a 0.5, o sea, un medio, factorizando. De tal forma que nuestro coeficiente de amortiguación es 0.5. Devolvemos a la figura y vemos que el damping es 0.5. Ahora determinamos la frecuencia natural no amortiguada. Con la frecuencia natural no amortiguada obtenemos la frecuencia natural amortiguada. O sea, la anterior era no amortiguada, wn, y obtenemos wd. Fórmula de wd es igual a frecuencia natural amortiguada por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento elevado al cuadrado. Procedemos a despejar y eso nos da el valor de wd igual a raíz de 12, y la respuesta es 3.46. Sería nuestra frecuencia natural amortiguada. Calculamos el tiempo de elevación o de subida. Entonces acá la fórmula pues tenemos que tr de 0 al 100%, pi por beta sobre wd, que sería la frecuencia natural amortiguada, donde beta, entonces ahora volvemos a reemplazar en las fórmulas, es el arco tangente, y arco tangente que es igual a la frecuencia amortiguada sobre el ángulo. De tal forma, pues esto nos da 1.047. Entonces ese 1.047 lo multiplicamos por pi sobre la raíz de 12, y entonces nos da el tiempo pico, que es el tiempo 0.90. Hallamos fue el tiempo de elevación, que era tr, que es pi por el beta sobre la raíz de 12. Ya como calculamos el w, calculamos el tiempo pico, que el tiempo pico nos da 0.90. Verificamos, y como se puede apreciar ahí, pues en esta gráfica, que es el R locus, vamos a tener las ganancias, los polos, la frecuencia, el coeficiente de amortiguación, el overshoot y la frecuencia natural no amortiguada. Para hacer esto debemos ya referirnos utilizando el comando step en MATLAB. Utilizando el comando step pues ya podemos verificar estos valores. No sé bien si se puedan apreciar muy bien, pero entonces aquí podemos verificar que nuestro estatus nuestro valor final es de 1, nuestro pico en amplitud es 1.16, nuestro rise time es de 0.41 y con nuestro tiempo es de 2.2. Entonces básicamente el tiempo de asentamiento nos dio 2.2, en la operación nos dio 2 y el máximo pico nos dio 16.3%. Entonces, ¿qué es el overshoot? Entonces pues nos dio
los valores, se puede comprobar que el impulso alcanza los 16.3% en el ejercicio y en MATLAB, llegando a su estabilidad en 2.02 y su valor total se encuentra en 1. Ya este fue el desarrollo de la guía práctica. El componente nos ayudó pues a encontrar mediante diagramas de Bode, de Nyquist, diseño en MATLAB el lugar geométrico de las raíces, determinando que por medio del lugar geométrico de las raíces, si me dan los polos o lo que pues si me dan la ganancia, yo puedo modificar los parámetros como los polos, la frecuencia amortiguada, la frecuencia natural amortiguada, el coeficiente de amortiguamiento, los puedo modificar mediante las ganancias. En esta parte pues nos dieron fue los valores en los que se quería que se localizara en el brazo cerrado las S, entonces nos dieron -2, nos dieron 2 por raíz de 3 y con base en los ángulos y los polos se puede determinar y ubicar para modificar el LG, el lugar geométrico de las raíces, modificando nuestro sistema. Muchas gracias, eso fue todo. Que estén muy bien.